Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano que grabamos aquí en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreira de Necochea con proyección hacia Lobería, San Cayetano, Juan N. Fernández y la región. Y por supuesto a través de YouTube a todo el país. Tomás Fuentes Benítez es un abogado joven, tiene 35 años y hace 9 que está residiendo en China. Primero estuvo en Beijing, ahora está en Shanghái, dos de las más grandes ciudades que tiene ese país asiático. Está por estos días en la República Argentina, incluyendo su paso por Necochea. No vino de vacaciones, más allá de que aprovechó para visitar a su familia, sino para estrechar lazos entre ambos países y fundamentalmente en la fase privada, empresarios chinos que están interesados en hacer inversiones en la Argentina. Sobre ese y otros temas hablamos de esta manera con este joven profesional. ¿Qué viniste a hacer a la Argentina? Y también, por supuesto, aquí en Necochea, ¿no? Vine a continuación de un viaje que hice en diciembre, donde traje un grupo de inversores de China de primera línea a ver oportunidades en la Argentina, que fue un viaje muy interesante porque estuvimos 10 días a full, muy intensivo, mirando 4 sectores estratégicos de Argentina y en varios lugares, así que nos estuvimos moviendo mucho. Fue un viaje que salió muy bien, así que volví a China en febrero y ahora volví nuevamente a la Argentina para empezar a mirar y analizar más en profundidad algunas de las oportunidades que nos había gustado en el viaje de diciembre. ¿Y esos 4 sectores estratégicos cuáles son? Son, por un lado, el tema del inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, la construcción. Principalmente por el surgimiento del crédito, de los créditos hipotecarios. De hecho, yo contaba que cuando le contaba a los inversores chinos que en la Argentina la gente tenía que ahorrar muchísimos años hasta tener el último de los dólares, además ahorrar en dólar billete y pagarlo todo cash a la hora de comprar una vivienda, no lo podían creer. Porque claro, por la inexistencia del crédito, ¿verdad? Eso realmente lo sorprendió mucho porque mismo en China, que el real estate o el inmobiliario tuvo un boom en los últimos 30 años de manera impresionante y ha sido también parte del ahorro que los chinos han ido invirtiendo, el crédito hipotecario es la piedra fundamental de eso. Si no, sería muy difícil, como lo es acá, para la gente joven poder comprar una casa. Claro. Así que cuando ahora empieza a surgir rápidamente con mayor estabilidad el crédito hipotecario, bueno, eso mejora las perspectivas del sector mucho. Y también el tema del el desarrollo inmobiliario, pero logístico. Porque a medida que Argentina se abre el comercio mundial, acá va a haber que hacer mayores depósitos para la distribución de mercadería, el e-commerce va a crecer muchísimo como está creciendo. Así que toda esa infraestructura también. El segundo es el tema del agro, tanto el tema del desarrollo de tierras que quizás hoy no sean productivas para la transformación a ser productivas, el tema de la infraestructura para el agro, el tema puertos, el tema ferrocarril, que también va de la mano de las privatizaciones que se van a empezar a llevar a cabo, que son proyectos que necesitan mucho capital y quizás el mercado local no tiene la posibilidad. Claro. El tema de la energía, tanto convencional, que sería petróleo y gas, y las renovables, mayoritariamente solar, y el tema de la minería, con el surgimiento del cobre. Litio también, pero el cobre realmente está haciendo un boom ahora. Bien, y en tal sentido, ¿cómo ves a la Argentina hoy por hoy, que más allá de que tengan la mirada y se fijen en el país, cómo lo ves vos a la Argentina en este contexto? Y hoy por hoy la Argentina sigue siendo, pese a todas las buenas medidas que está tomando el gobierno, sigue siendo una movida arriesgada para inversores extranjeros. Por eso este grupo que yo traje vino después de un proceso de varios meses de yo ir contándoles cuáles son las reformas que se están llevando acá, ir mostrándoles un seguimiento de cómo primero fueron los activos financieros los que reaccionaron positivamente a todas esas reformas, sean las acciones y los bonos argentinos, que han sido la niña bonita de los mercados en 2024 y siguen también este año. Ir contándoles, bueno, paulatinamente cómo se fue desarmando el cepo, cómo se va bajando, cómo se bajó el gasto público, que fue algo histórico, cómo fue bajando los impuestos, y cuando vieron esa progresividad y cómo además la imagen positiva del presidente se mantiene en niveles muy altos, les empezó a dar más confianza de lo que yo les decía tenía asidero en la realidad. Así que cuando vinieron, fue muy interesante para mí como argentino ver también cuál era la impresión que les daba a ellos. Y yo los había preparado también mentalmente diciéndoles: la Argentina hace 20 años que recibe muy poca inversión genuina, la infraestructura nuestra está destruida,
El tema ha crecido en los cordones de pobreza alrededor, sobre todo de Buenos Aires. Sí. Bueno, no se crean que la Argentina es un país desarrollado, porque no, somos un país en vía de desarrollo. Uh-huh. Así que, pero le dije, véanlo como que está todo para hacer, que es la realidad. Claro. Entonces, cuando vinieron y lo vieron, me dijeron, che, Tommy, al final la Argentina es mucho más desarrollada de lo que nosotros nos imaginábamos. Porque yo lo había... Las habías advertido. Sí, y lo vieron además con esos ojos de decir, che, muy interesante cómo está todo para hacer, se le ve mucha energía positiva en la gente, se ve optimismo, notaron optimismo tanto en eso como en la gente del día a día, pero también en los grandes dueños de empresas, porque tuvimos muchas reuniones que armé con empresas que cotizan en el Merval o que cotizan también en Nueva York, empresas argentinas, ¿no? Sí. Entonces, mismo que admitían que no habían votado a este presidente, pero que al ver las reformas que se estaban llevando a cabo a paso firme, lo estaban apoyando. Así que eso fue muy notable y los entusiasmó. Y además notaron de que la Argentina tiene un capital humano, inclusive al día de hoy, pese a que muchos dicen que se fue deteriorando por la caída en la educación, Sí. todavía lo ven bien y eso le da una ventaja a la Argentina y confianza a ellos para decir, si hacemos una inversión y hay que armar un equipo local, se puede encontrar gente y proveedores y toda la estructura que se arma alrededor de una inversión que tiene calidad y es confiable. Todos estos nexos, estos contactos que vos hacés es con empresarios o inversores chinos y empresarios argentinos. Claro, porque lo que estoy ahora es armando un fondo de inversión con inversores chinos para invertir en la Argentina. Y invertir en la Argentina hay distintos esquemas, pero que son complementarios. A veces es invertir en algún activo argentino para hacer un desarrollo, a veces es invertir en una empresa argentina que necesita capital para dar un salto en crecimiento o poder expandir las operaciones. Uh-huh. Entonces, sí o sí, en la búsqueda de esos proyectos que tengan potencial, tengo que hablar también con pymes y con empresas medianas y grandes para ver cuál es la necesidad que tienen. Y en ese proceso, lo que los inversores chinos notaban como algo muy bueno es que, como consecuencia de la falta de un sector financiero desarrollado, que en principio es algo malo, pero lo bueno es que las empresas tienen un balance muy sano, no están sobreapalancadas en crédito como pasa en algunos otros países. Uh-huh. Entonces eso ve que los balances son muy sanos y que con el apoyo financiero las empresas que están bien posicionadas y que tienen buenos equipos pueden crecer muy bien. Uh-huh. Tomás, ¿y cómo ves, teniendo en cuenta que China es un país de 1.400 millones de habitantes? Obviamente es un mercado enorme. ¿Qué posibilidad tienen empresas argentinas de insertarse de alguna manera comercialmente en ese país asiático? No, muchas posibilidades. Uh-huh. La verdad es que el empresariado argentino es impresionante porque se ha sobrepuesto una cantidad de adversidades a lo largo de los años que ha sido tremenda, macroeconómica, regulatoria, cierre de mercado, apertura de la exportación, cierre. Así que realmente si algo que ha sabido hacer es sobreponerse a eso. Así que los desafíos después de insertarse en mercados extranjeros es un trabajo que lo puede hacer si además tiene la estabilidad para poder concentrarse en eso, porque muchas veces si el tiempo se va en cumplimentar regulaciones, en defenderse de ataques de entes recaudadores nuestros locales, etcétera, y se vuelve muy difícil. De hecho, por ejemplo, yo veía la carne de Argentina en China, que como tuvimos prohibida la exportación durante la época de Guillermo Moreno mucho tiempo, entonces los mercados no esperan tampoco. Claro. Buscan los importadores chinos o las fábricas que necesitan o mismo los restaurantes, etcétera, hacen todo un proceso también de marketing y si de repente del menú tienen que cambiar el menú porque no hay más carne argentina, los restaurantes hablo, o las fábricas tienen que perder tiempo en buscar otros proveedores y quieren a alguien que les solucione la vida. Entonces con eso nos hizo mucho daño a lo largo del tiempo. Así que ahora, pero se demostró que cuando, por ejemplo, en el gobierno de Cambiemos, que yo estaba en la embajada argentina en China en ese momento, abrimos el mercado a las exportaciones de carne de nuevo en China, hubo un crecimiento muy rápido y con trabajo se fue volviendo al mercado. Entonces eso lo veo muy bien. Hay algunos casos de éxito de tecnología en semillas también, tecnología de vacunas para sanidad animal de Argentina. Así que eso lo veo que acá donde tengamos ordenado nuestra casa, el mundo es un potencial muy grande. Lo que faltaría a la Argentina sería el sostenimiento, ¿no? O sea, de haber logrado lograr un equilibrio y sostenerlo en el tiempo. Eso y el tema tributario. Hay varios temas que son clave. El tema tributario es fundamental.
Y que a veces me divierte debatirlo porque se habla de China, que es comunismo en China, etcétera. Y digo, bueno, hay aspectos que es mucho más capitalista que Argentina, por ejemplo, el tema tributario. Ya se pagan 3 impuestos como empresa y listo. Chao. No hay ingresos brutos, no hay impuesto al cheque, y todo eso te lleva, el IVA es mucho más razonable, la alícuota de IVA más grande es el 13%, varía hasta un 3%, que es lo que paga la logística, 6% los restaurantes. Entonces eso, y después impuesto a las ganancias es razonable, hay 25% más después el 10% de impuesto a dividendos. O sea, la alícuota es parecida a la Argentina, pero no hay otra cosa. Entonces, eso por un lado. Entonces hay mucha menos informalidad en la economía porque los impuestos son razonables, no se pierde. No hay que evadirlo. No hay que evadirlo. Como muchos terminan haciéndolo por necesidad en muchos casos. Claro, exacto, porque para sobrevivir muchas veces o mantener cierta rentabilidad no queda otra. Pero allá, como es mucho más simple y tampoco no hay retenciones a las exportaciones, claro, y los impuestos a la importación, sea de insumos o de productos terminados, es mucho más bajo. De hecho, por ejemplo, para lo que es, y eso que Argentina no tiene con China tratado de libre comercio como sí tiene Australia, claro, que va a cero directamente. Argentina sin tener en China unilateralmente le pone, por ejemplo, ahora estaba viendo ayer el tema del langostino argentino, 5% de impuesto a la importación solamente en China. Y acá, por ejemplo, no se puede, hoy se tomó la noticia de que se bajan los aranceles de los celulares y televisores, sí, y se pasaba de más del 20%. Eso solamente, además hay doble IVA, tasa estadística, una cantidad de impuestos infernal. Así que eso por un lado. Después el tema laboral, fundamental también. Cuando decís tema laboral, ¿qué significa? La normativa laboral. Acá, que eso es muy notable. Yo cuando hablo con empresarios argentinos, tienen todo para crecer y lo que no quieren es, me dicen, no, yo no quiero quilombo, no quiero más empleados, no quiero tener, porque saben que un empleado más es un problema más. Y eso como normativa, que esa sea la ley argentina, es realmente un crimen, porque en cualquier empresario chino, yo hablo de China porque hace 9 años que estoy allá y lo veo y lo conozco muy bien, no es un problema tener empleados. De hecho, no hay ningún negocio que se deje de hacer o una empresa que deje de crecer por el tema laboral. Obviamente hay normativa laboral y hay protección también a los empleados. Claro, porque precisamente hay normativa que tiende, o por lo menos el objetivo natural es proteger al trabajador, ¿no? Sí, hay normativa laboral razonable y también protecciones. Pero lo razonable, no que termine siendo un cepo al trabajo, como pasa acá. Claro. Y también tampoco está el tema de los sindicatos de manera extorsiva, como muchas veces ha pasado acá en la Argentina, ni hablar del tema de los cortes de calles o cortes a las fábricas y todo eso, no existe de ninguna manera. Ni siquiera se lo pueden imaginar por qué podría pasar eso. Así que en ese sentido tampoco hay un problema. Y además otra cosa muy interesante que acá salía a colación cuando hablaba ahora el gobierno del tema de desdoblar el IVA para que una parte sea nacional y una parte sea por provincia, y que eso genere competencia de distritos. Sí. Bueno, eso en China es una realidad. Es muy interesante porque están los impuestos nacionales y después están los impuestos provinciales y municipales. Bien, que compiten. Entonces compiten y hay una competencia virtuosa de distintos distritos de atraer las empresas. Entonces mismo cuando yo radiqué mi empresa en Shanghái, negocié con las autoridades de la ciudad de Shanghái y mismo dentro de cada comuna sería de Shanghái, también compiten. Bien. Y compiten de provincia. Tomás, hablas de mi empresa, quiere decir, más allá de esta función de ser nexo para atraer inversores, también mantenés esta empresa que fue un emprendimiento, en principio, ¿no? Con comidas saludables. Sí, sigo. Sí, tengo un equipo la sede está en Shanghái. Tenemos un equipo y tenemos producción de varios productos en el norte de China, en el centro, en la ciudad de Wuhan, en la ciudad de Yantai, que es al norte. ¿Ese es un socio chino? No, tengo empleados. Empleados. Sí, tengo un equipo, tengo una directora allá que lleva el día a día las operaciones ahora, que es lo que me permite también estar acá. Y tenemos distribución, tenemos venta online, directo a consumidor. ¿Y el producto que comercializan, cuál es? ¿O son varios? Son varios. Tenemos snacks, que fue con lo que empezamos. También tenemos unas comidas con superalimentos y distintas proteínas, que eso es congelado. Así que tenemos delivery en frío con 5 depósitos para todo China. Y lanzamos una línea de jugos naturales también hace 2 meses. Así que, y uno de los productos, es todo, la misión de la empresa es lograr que comer sano sea conveniente. Entonces todo es en esa línea de hacer fácil y accesible, también en tema de precio, la vida sana. Así que eso también fue muy interesante armarlo y cómo lograr la producción, establecer la línea de producción, la venta, la distribución. Pero esto
de traer inversores a la Argentina. Es algo que siempre, desde la época que yo estuve en la embajada, después ahora soy vicepresidente segundo de la Cámara Argentino-China de Comercio e Inversión en China, es algo que siempre fue una pasión para mí y además que ahora la Argentina lo necesita más que nunca y creo que hay oportunidades. ¿Qué estuviste haciendo en Lobería? ¿Te reuniste allí con el intendente Pablo Barrena y el anterior intendente, ¿no? Juan José Fioramonte? Sí, me invitaron a tener una reunión con ellos para ver qué proyectos se podían motorizar allá en el distrito y charlar un poco de a ver qué oportunidades se pueden vincular entre China y Lobería. Y Lobería vista como parte del Interland de Puerto Quequén y toda la zona. Así que fue muy lindo. Yo ya había tenido contacto con ellos virtualmente antes y fue muy bueno conocerlos. Hacen un trabajo muy bueno, me pareció. Y ya el hecho de que esté el ex intendente con el intendente actual trabajando en equipo, algunos amigos me decían qué demostración de un plan a largo plazo, como algo muy bueno. Así que eso estuvo muy interesante. ¿Y cómo ves a la región? Aquí estás viviendo en China hace 9 años, pero sé que estás informado de lo que sucede aquí en el país y en la región también. ¿Cómo ves a Necochea, a Quequén, Lobería, en fin, todo lo que es el puerto Quequén con su Interland? Sí, la verdad que siempre, hace 9 años que estoy en China, pero siempre me apasionó la política como vehículo para transformar la realidad y siempre me mantuve muy informado. Y así que también a nivel nacional, y lo local también. Y para mí la zona nuestra tiene un potencial enorme, porque tenemos muchas bendiciones en cuanto a la topografía que tiene, la fertilidad de los suelos. En ese sentido, todo lo que nos dio Dios nos favoreció muchísimo. Después, en muchos casos nos ha fallado también, no todo es atribuible a lo que han sido, a las responsabilidades que hemos tenido nosotros acá en la ciudad, sino por un tema nacional, de coyuntura nacional también, sin duda. Sí, pero si Dios quiere, si se alinean las estrellas y acá localmente hacemos el trabajo que hay que hacer, se debería poder pegar un despegue, hacer un despegue con la ciudad importante, pues, si se puede rehabilitar el ferrocarril para el transporte de granos y otros productos para el puerto Quequén y reactivar algunos proyectos alrededor del puerto que también potencien, yo creo que tiene... Pues Necochea tiene muchas otras ventajas también. El tema de las playas tan anchas como tiene para hacer, el tema del tamaño para hacer proyectos de energía, el tema portuario, el tema del ferrocarril, el tema del campo. Tiene mucho para hacer. Muy bien, te has adaptado totalmente a la vida de una cultura diferente, pero que siempre te interesó. Vos decías de hace muchos tiempos, decías el otro día en un programa radial que fue clave hablar correctamente el idioma, ¿no? Es fundamental, sí. Eso, desde el día 1 que llegué primero me di cuenta que lo que yo pensé que sabía mucho menos, porque lo había empezado a estudiar en la época de la Universidad en Buenos Aires, pero me di cuenta que como lo enseñaban acá en Buenos Aires, no que lo enseñaran mal, sino que estaba diagramado para una vez por semana o muy poco, claro. Y la verdad es que es algo muy difícil. Sí. Entonces cuando llegué y me di cuenta que, uno, que hablaba menos de lo que pensaba, y lo importante que era, dos, lo importante que es para poder desarrollarse en China, dije, no, me tengo que poner la profesora todos los días, inclusive el sábado, bien temprano, después a la noche repasar y perseguirlo y seguir con eso a lo largo de los años. Y hoy por hoy hablo fluido y me ha abierto muchas puertas. Y cuando vengo a Argentina, mis amigos me prueban y me llevan al supermercado chino a ver cómo hablo. Para ver si puedes hablar con... y cuando han viajado se han sorprendido por lo útil que es poder hablar fluido mandarín en China. Claro. Tomás, muchísimas gracias por estar presente aquí en El Ciudadano y esperamos en otro próximo encuentro que hayas podido tener éxito en estas gestiones que son para generar precisamente inversiones en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Hugo. Jorge Martínez dejó de ser el secretario de Gobierno de la Municipalidad, de hecho es reemplazado por la doctora Paula Faramiñán y volvió a ocupar su banca en el cuerpo deliberativo, preside el bloque oficialista de Nueva Necochea. Sobre esta función y acerca también de la que desarrolló hasta hace muy pocos días, dialogábamos de esta forma. Jorge Martínez, ¿cómo estás viviendo esta nueva etapa como concejal? Ya lo has sido previamente, pero luego tuviste un paso interesante como secretario de Gobierno, que evidentemente es un cargo que demanda una gran responsabilidad, que también la tenés como concejal, pero quiere decir que hay que ponerle mucho el cuerpo, ¿no? Mucho el cuerpo, mucho tiempo, son por ahí el día a día que en una ciudad, un distrito como Necochea, ya grande, más de 100.000 habitantes,
tiene su responsabilidad, como bien decís. Por ella concejal es otra cosa, es un poco más ya planificada la tarea, lo que uno viene trabajando, son por ahí temas, hay 4 o 5 temas que son fundamentales, que son la fiscal, el presupuesto, rendición de cuentas, que por ahí son los y temas. Después los temas, como suele ahora lo que va a ser concesiones, lo que es el tema del casino, que va a ser un tema de grande debate del año, más allá de esos 3 temas importantes que desarrollan, pero uno ya viene con una experiencia del día a día, conoce todos los rincones del municipio, conoce los problemas, entonces por ahí es mucho más fácil en la charla que tenemos en las comisiones con los colegas, con los concejales, uno también los puede poner en sobreaviso de cada uno de esos temas que se van desarrollando, pues por ahí se toca mucho de oído y no se sabe en profundidad las problemáticas, más allá del expediente sí que está en estudio. Pasaba ayer con el tema del transporte, que también se genera mucho debate, por ahí hay mucho interés, algunos concejales en particular, por el tema de la concesión, pero hablamos de también tener mucho cuidado porque es una empresa familiar, una empresa que todas las empresas del país están sufriendo el golpe económico, la baja de los subsidios, entonces es un tema muy, muy complicado que hay que ir con pie de plomo, tranquilo, sabemos de los incumplimientos, lo difícil de la situación, pero bueno, hay que ir despacio, a veces uno va a querer ir a fondo y sabemos de los incumplimientos, de las necesidades, de las mejoras del servicio, pero hay que ir siempre tranquilo porque bueno, es un servicio que después una vez que no está, claro, nos vamos a lamentar todo. De manera tal que no haya peligro de que se pierda el servicio. Exactamente, ¿no? Sabemos de la tarifa, lo costosa que es, pero bueno, hay que ir también, por un lado, sin dejar de lado los intereses del vecino, del usuario, pero tampoco manteniendo la ecuación económica de las empresas, porque si no, de un día para otro podemos tener la pérdida total del servicio, por más que haya intereses, se habla de que hay otras empresas, pero eso lleva muchísimo tiempo, así que nada, también uno aportando desde el día a día que viene la experiencia de muchos años como secretario de gobierno, esa experiencia volcarla, más allá que hay concejales con mucha experiencia y conocedores de los temas, pero bueno, el día a día es otra cosa. Es otra cosa y además, bueno, se ve la cosa cuando la diferencia, ¿no?, entre la parte ejecutiva y la parte legislativa. Es totalmente, ¿no? Los tiempos son diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, vamos a otro ritmo. Claro, la apremia, en el ejecutivo todo es apremiante. Todo ya, por eso dice, no, llega el expediente a último momento, pero bueno, a veces es así, se dan, que uno no planifica las cosas en el ejecutivo, a veces las cosas son ya, hay que resolverlo y tiene que bajar el expediente, hay que resolverlo de forma urgente, porque tenemos otras obligaciones del Ejecutivo y otras responsabilidades. Jorge, te hemos escuchado mucho tiempo siendo secretario de gobierno y siempre te lo recalcamos, el hecho de que te has convertido en un especialista en temas de seguridad. ¿Por qué crees que ese tema tiene que ser tan abarcado por este área? ¿O ha tenido que serlo, no? Ha tenido que hacerlo, creo, con el tiempo. Cada día el municipio ha ido asumiendo obligaciones que por ahí no son las naturales propias de un municipio, las que establece la Constitución, sino de un Estado provincial, pero vemos cómo el Estado provincial va de a poco delegando en los municipios el tema de la seguridad y cómo los municipios se van involucrando también por necesidad. Este tema de los centros de monitoreo, que antes era inexistente, y ahora vos ves que todos los municipios se van modernizando y van invirtiendo en una herramienta y asumiendo obligaciones que por ahí no son las naturales, como decís vos. Claro. Porque también uno cuando dice, bueno, está el centro de monitoreo, pero uno también asume compromiso, ve una imagen y tiene que velar por el cuidado de esa imagen, actuar en tiempo y forma sobre la imagen lo que se ve, porque por ahí también hay errores que se visualiza algo y no alcanza por ahí el operador a verlo. Auxiliar de la justicia. Exactamente, así que esto también genera mucha responsabilidad. Vos ves ahora el último fondo de sostenimiento de seguridad que envió la provincia de Buenos Aires, que ya la actual secretaria de gobierno envió el proyecto, también es responsabilidad que asumimos los municipios en la compra de patrulleros, cuando era muy raro ver a los municipios comprando patrulleros. En este caso, creo que el municipio con los fondos va a adquirir hasta 4 o 5 unidades, patrulleros listos, completos, blindados, con todo lo que es las características propias que tiene un patrullero de comunicación, etcétera, etcétera. Así que como también la provincia va delegando este tema de la seguridad y el compromiso que tiene que asumir principalmente los intendentes, porque cuando uno tiene un problema de seguridad, fíjate que el primero se le golpea la queja, viene
y al intendente pasó este último tiempo lo que venimos sufriendo con el tema de las motos, bueno, que gracias a Dios, después de un trabajo conjunto de el municipio, la justicia, la policía, se pudo llegar a este tipo de allanamientos, que ya entramos en una vorágine de trabajo conjunta donde ya hay un marco de actuación aceitado, donde, bueno, aquel que hace alguna picardía con la moto, seguramente en ese momento no va a pasar nada, pero se va a encontrar al tiempo con la justicia golpeándole la puerta y exigiéndole explicaciones y retirándole la moto. Bueno, de hecho, creo pasado. que pocas horas después de haber esta serie de allanamientos que se hicieron el sábado, el domingo había disminuido sensiblemente la presencia de motos en la zona del parque, por ejemplo. Exactamente. Así que, bueno, pero seguimos, hay investigaciones en curso, sí. Esto recién empieza, son muchas las denuncias que hizo el municipio, muchas imágenes, O sea, mucha estamos prueba hablando que aportamos nosotros a hicimos través presencia de centro motos, pero yo digo, bueno, que en forma temeraria, porque tienen todo el derecho a andar en moto, circular No por solo la... eso, sino también hubo amenazas a trabajadores municipales también, con todo sí. tipo de límites, poniendo en riesgo no solo su propia integridad física, sino la de terceros. La verdad que uno ve las maniobras que hacen en la calle, lo sigue viendo, uno lo Sí, sigue sí, viendo, sí, pero bueno, ahora ya hay un circuito aceitado de investigación donde la justicia ya con ciertos requerimientos va a actuar, nosotros ya sabemos Bueno. lo que tenemos que aportar, así que están las grabaciones, nosotros vamos a tomar todo el tiempo del mundo, hacer las investigaciones, aportar y la justicia actuará en consecuencia. Esperemos que así Y sea. creo que va a mermar y ojalá podamos terminar con el freno. Y aquellos que tienen motos pueden hacer una tenencia responsable. La Por verdad, eso digo, tienen todo el derecho de un usar medio. la motocicleta como un elemento para transitar por la ciudad, pero de forma correcta. Pero ¿no? es una problemática, como decís, que no afecta a Necochea, sino también uno lo ve en Mar del Plata y los distritos con este tipo de población, como tenemos nosotros, ya más de 100.000 habitantes, ahí se nota con... Bueno, y volviendo al Consejo Deliberante, te toca ser presidente del bloque luego de un quiebre que hubo, ¿no? Exactamente, sí. Se produjo el alejamiento de 3 integrantes que sí, no eran... la vuelta mía es parte, consecuencia de ese hecho, ese ¿no? quebrantamiento dentro del bloque. Que, bueno, en el caso de Bartolomé Zubillaga era quien fundamentaba todo lo que tenía que ver con la economía. Sánchez era el presidente del cuerpo, ¿no? No eran dos concejales cualquiera. Y bueno, aparte eran piezas fundamentales dentro de nuestro bloque. Del esquema de Nueva Necochea, ¿verdad? Exactamente. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo son estos primeros pasos? ¿Cómo te encontrás con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucha responsabilidad. También, bueno, ya el presidente del Consejo Deliberante es el doctor Marcelo Yuardo, en el cual tenemos muy buena relación, o sea, hacemos un buen tándem, ya nos conocemos de mi paso por el Consejo Deliberante, así que la idea es esto, más allá de mi defensa que hago, yo soy, digamos, un luchador y un gran defensor de la gestión dentro del Consejo Deliberante, así como me tocó estar en el Ejecutivo, también en el Consejo Deliberante, bueno, donde por ahí genero por ahí ciertas rispideces, pero uno también en la defensa de la gestión, y por ahí Marcelo es el más pensante en cuanto a entablar el diálogo con el resto de los colegas y llevar, por supuesto, porque esto se genera, somos minoría, la primera minoría, claro. Y por lo tanto es necesidad para llevar muchos proyectos adelante, necesitamos los consensos. Así que bueno, en ese trabajo que hace cada uno de nosotros, uno de defensa de la gestión y como presidente Marcelo, de juntar las voluntades para lograr acuerdos en aquellos temas que para nosotros son relevantes, como va a ser ahora el tema del casino, las futuras concesiones que van a ir apuntados directamente a todo lo que es turismo, Expañario ACA, Point, terrazas y algún par de concesiones más. Que son los temas más importantes. Más importantes que lo que vamos a tener, más allá de la diaria, de lo que se puede dar. Claro, y decías, bueno, a todo el contexto que yo decías de que sos producto, que tu presidencia de bloque es producto de este quiebre dentro de Nueva Necochea, a esto le debemos sumar que se da en un año que es electoral, ¿no? Y creo que ha tenido también ese quiebre que ver también con este momento que se está viviendo. Cada uno tiene sus intereses. Creo que con el correr del tiempo se van a ir aclarando cuáles eran los verdaderos intereses que llevaron a exintegrantes del bloque Nueva Necochea a tomar la decisión que tomaron. Ya creo que se dijo bastante, lo ha dicho el intendente, lo hemos dicho nosotros en los debates que se dieron en el seno del Consejo. Así que creo que el tiempo va a decir cada uno qué lugar ocupa y qué lugar ocupa Nueva Necochea, porque también se dice que estamos dos lados, que estamos acuerdos con otros partidos, con la provincia, con el gobernador Kicillof,
y creo que el correr del tiempo va a poner las cosas en su lugar, incluso en Nueva Necochea, que nosotros vamos a seguir con nuestra lista, con nuestro vecinalismo, más allá después del trabajo que tiene que hacer el intendente, tanto con el gobernador, con el presidente, con quien sea, con el objetivo de generar los recursos para Necochea. No va a venir ninguna lista de No, en principio no, va a ser Necochea vecinalista vecinalista, pura. como siempre. Bien. ¿Cómo lo ves en este contexto, luego de haber sufrido este quiebre del bloque oficialista, al intendente Arturo Más fuerte, Rojas? mucho más fuerte. ¿Sí? Mucho más fuerte, sí. Muy compenetrado con la gestión y mucho más fuerte y más decidido, por supuesto, más atento ahora a todos los movimientos que se dan. Pero sí, muy fuerte. Es una persona que va mucho para adelante. No me conocen, dijo él. Sí, no. Sí, nosotros, vos fijate cada uno de los temas. Por ahí vuelvo un poco a mi rol de secretario de gobierno, pero cada vez que hemos atravesado momentos críticos, ya sea tema de seguridad, tema de incendio, nos han pasado cosas importantes que han afectado a la vida cotidiana del municipio, del vecino, y siempre hemos salido fortalecidos, siempre mirando para adelante, no agachando la cabeza, dando la cara, que es algo muy importante. Lo viene haciendo ahora con la oficina móvil, y la verdad que cuando el intendente se va a la oficina móvil y se enfrenta a los vecinos, más allá de las diferencias, pero cuando está mano a mano, ahí creo que se ve la pasta que tiene Arturo como intendente. Y creo que, bueno, tenemos un gran intendente, y por supuesto pues estamos atravesados por el tema de los recursos, esta falta de inversión por parte del Estado Nacional, este recorte que ha habido para traer obras de importancia para la ciudad, que son necesarias. Nosotros tenemos todavía problemas graves de infraestructura, de red cloacal, de pavimentos. Creo que hay mucho por hacer, pero bueno, a veces los recursos no son necesarios. Por eso la apuesta hasta que tenemos sobre la tasa portuaria, denominada tasa portuaria, la de mantenimiento de la red vial de Necochea, que también va a traer discusiones, ya está en plena ejecución. Ha habido presentaciones por parte de las empresas exportadoras. Se va a judicializar. Al planteo, y todo va camino, uno cree que va camino a la judicialización, pero nosotros hemos hecho las cosas como corresponde, todos los procedimientos para, en el caso de que se judicialice, la justicia nos pueda dar la razón y contar con esos recursos que tan necesarios son para Quequén, principalmente para el vecino de Quequén. Hablaste del casino, sí. También la primera entrevista que le hice al presidente del Consejo, Marcelo Suárez, también puso mucho énfasis en el casino. Me alegra que sea un tema que quiera resolverse cuanto antes, porque evidentemente el Estado que no da para más, es paupérrimo, ¿no? Ya hace tiempo que no da para más. Nosotros lo vimos hace mucho tiempo, algunos no lo querían ver. Creo que ahora hay un consenso generalizado si hay que hacer algo sobre el casino. Creo que ya no hay. Y que no es el municipio que va a invertir allí, ¿no? Exactamente, sino que tiene que venir un privado. Creo que es la gran apuesta que tiene que venir privados en todos los sectores, venir el privado y nosotros generar las condiciones para que ese privado pueda invertir en Necochea. Y creo que el casino, a partir de la resolución que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en cuanto a licitar los tragamonedas, eso hizo que se impulsara por parte del Estado municipal la venta, el nuevo pliego de la venta. Claro, el 8 de junio está prevista la apertura de sobres, ¿no? De esta licitación. Sí, así que ahora que haya interesado. Que los que estamos, que nos corre el tiempo es a nosotros, ante la provincia, y ahora, sí, y ahora exacto. es a nosotros. Bueno, esperemos que lo invitaron incluso a Rojas, a Tanasós, para que esté presente, ¿no? Sí, creo que, bueno, que va a ser... creo que va a ser la punta de lanza de esta nueva Necochea que todos queremos. ¿Cómo avisarás que va a ser este proceso electoral? Mirá, uno lo que ve por ahí, hay como todo, así como Nueva Necochea tuvo ahora su reacomodamiento, sus salidas. Creo que también el resto de los bloques, el resto de los partidos no va a ser ajeno a estos tipos de movimientos. Lo que comenzó por donde menos creíamos. Exactamente, que iba a suceder, ¿no? por ahí, pero creo que todo va camino, uno lo puede palpar en los pasillos, de que todo también, y ver las declaraciones de algunos dirigentes de importancia de cada uno de los sectores, y creo que todo es normal en esto de la política, que haya reacomodamiento y cada uno quiera posicionarse en función de lo que va a hacer, y más sin que no va a haber paso. Entonces exacto, eso por ahí también va a generar mucho ida y vuelta, y seguramente muchas de esas internas se van a resolver en
En septiembre. Exacto. En las propias. Bueno, te vuelvo a preguntar precisamente sobre el intendente. Vos dijiste, bueno, Sí. está más fuerte que nunca. Sí. Te repregunto porque desde el radicalismo y fundamentalmente, pero también de otras fuerzas de la oposición, se le dice que está desgastado. Por eso lo que te dicen, es lo que dicen, bueno, se prende la camarita, pero después te terminan reconociendo y ven la personalidad y el carisma y cómo lleva adelante el municipio, te lo terminan por reconocer. Una cosa es lo que te pueden decir cuando prende la luz, la cámara, y otra cosa es en el día a día. Yo creo que todos saben del potencial que tiene Arturo, por eso el ataque es propio de la política. Entonces voy a apagar la cámara cuando vaya a hacer las próximas notas. Que no haya luz. Haya luz. Pero no, yo creo que está muy, muy sólido, ellos lo saben, porque así como todos manejamos encuestas, ya sea de la provincia o de algún lado, siempre llegan los números a los oídos de nosotros y sabemos que hoy más allá de estar de acuerdo o no de acuerdo, creo que la imagen que tiene el intendente hoy en Necochea es suficiente como para que siga unos cuantos años más. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos, hay más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last itch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.
Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Juan Ratti es un vecino, un historiador de Necochea que ha publicado recientemente 2 libros vinculados con la historia tanto de Necochea como de Quequén, acerca de sus orígenes, todo esto basándose en documentación. Los acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro y del Autor que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, y también hizo entrega de ejemplares de sendos libros en el Consejo Deliberante al presidente Marcelo Suárez y también a un museo del distrito de Lobería. Nos brinda un detalle acerca del contenido de estas publicaciones. Tengo en mis manos 2 libros escritos ambos por Juan Ratti. Las tierras públicas de Necochea es el título de uno de ellos. El plano olvidado Ciudad de Quequén es el otro. Acaban de ser presentados en la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires y también ha sido entregado en otros lugares como el Consejo Deliberante de Necochea y una biblioteca de la ciudad de Lobería. El autor de estos libros, Juan Ratti, está aquí con nosotros. Bueno, Juan, en principio bienvenido aquí al programa. ¿Y qué podemos hablar de cada uno de los libros primero, sí, ¿no? sí. Brevemente? Sí. En las tierras públicas de Necochea, que en 1850-1890, el movimiento de fronteras internas y la imperiosa necesidad de fundar pueblos. Bueno, ¿qué te llevó a hacer este trabajo y en qué consiste básicamente? Este libro, Las tierras públicas de Necochea, es la continuación del Plan Olvidado. Bien, entonces vamos a empezar por el plano olvidado, Sí. que es de también 1850-1890, el movimiento de fronteras internas y esto, la misma temática. La misma temática, exactamente. El problema es que en la época de las fundaciones, tanto de Necochea como de Quequén, pese a la diferencia de tiempo entre una y otra, 1856-1881, el problema de las tierras públicas se reiteró porque de ambos lados eran tierras de latifundio, eran tierras, uno de Guerrico y el otro era de Díaz Vélez. Claro. Los dos se opusieron a los pueblos, a la fundación de pueblos. Cuando se logró promulgar leyes y tener la plata suficiente como para hacerlos, lo que sucedió es la superposición de ventas de tierras públicas con gente que no tenía por qué haberse metido en semejante negocio, porque eran tierras públicas. Lo que sucedió en Quequén, ahí están las consecuencias. Quequén surgió como un pueblo ideal, como una ciudad ideal, fue diseñada por Muñiz como una ciudad ideal. Sí, incluso, bueno, acá tenemos en el estudio un plano muy, muy particular, donde dice plano de la ciudad de Quequén, 1878, José María Muñiz, archivo histórico de Arba, esto es en La Plata, y bueno, la particularidad que vos me preguntaba fuera de cámara,
que me hacía pensar, bueno, hay muchas diagonales aquí en este plano, ¿no? Sí. Bueno, la característica de ese plano, que ese plano está en guarda en geodesia aparte del expediente, todo lo vería Quequén Necochea y después los partidos que surgieron, están en un expediente que es el número 70. Ujú. Ahí tendría que estar en guarda el plano, pero el plano no está. El plano está guardado en grandes planos, es como un mueble enorme y que está ahí. También está como expediente número 70 y todo, pero está guardado aparte, y los de geodesia, los empleados de geodesia y el jefe de geodesia, más de una vez me decían que no sabían por qué era que se había guardado aparte. Por eso es que yo lo titulé El Plano Olvidado, porque no está registrado en la historia común cotidiana de Quequén. Ujú. Quequén surgió, mejor dicho, cuando se habla de Quequén, se habla de que es caótico el plano y que esto y lo otro, pero la evolución que tuvo desde el pedido de la Comisión de Vecinos en 1856 hasta el plano que hizo Muñiz para la sociedad en 1878 y hasta la finalización del problema en 1939 por parte del ingeniero Gowland, date cuenta de que durante todos esos años fue caótica la vida de Quequén. ¿Por qué? Porque cada vez que venía un ingeniero de geodesia y ordenaba un sector de Quequén, lo que estaba constituido como sociedad anónima, ciudad de Quequén, vendían los terrenos. Como los tenían ordenados, ya estaba la cuadrícula, tenían las calles, tenían la numeración de los lotes, todo eso lo vendían. En algunos lugares se vendieron 3 o 4 veces. Todo ese caos está volcado ahí en expedientes, en leyes, pero fue algo tremendo porque me llevó un tiempo más de lo que yo creía que se podía utilizar para una investigación histórica, ¿no? Ujú. ¿Y qué te llevó, con qué objetivo escribiste el libro? Porque, mira, yo calculo, yo el otro día estaba hablando con unos amigos y yo creo que la primera vez que me senté y presté atención de la historia de Necochea, yo tengo 81 años, calcularle 70 y monedas. Yo era muy chico y una vez Gisto, mi padre, se puso a hablar con Juan, con el panadero. Ujú. Todo el mundo a Juan lo ubica como el panadero, uno de los tantos panaderos de Necochea. Pero Juan fue secretario de la biblioteca del maestro. Ujú. Juan perteneció a la logia, a la primera logia masónica de Necochea. Y la cultura de Juan era enorme, enorme. Y ahí yo empecé a escuchar conversaciones de todas las leyendas y fantasías que se habían creado y se siguen creando con respecto a la historia de Necochea. Una de ellas era sobre Quequén, que en ese tiempo, después se solucionó el problema. No se sabía ni cuándo, no se había encontrado la carta de los vecinos, no se sabía si era 1856, si era 1900 y pico. Y todo ese tipo de leyenda y todo ese tipo de macaneo actual, a mí en cierta forma me empezó a molestar porque no se respetaba la verdadera historia escrita por gente que casi había sido contemporánea o que había conocido a gente casi contemporánea de los hechos. Empecé a trabajar con la documentación. Bien. Lo primero que yo trabajé fue con el filántropo. Bien. ¿Qué había? Una vez yo hablando con don Carlos Galván, no sé si vos te acordás. Carlos Galván, sí, como no, que Sí, fue presidente bueno. de la Fundación Educacional de la Exactamente. Oficina Popular Cooperativa. Don entre otras Carlos, cosas. exactamente. Don Carlos una vez me dijo, mirá, me dice, yo en 1990 y tanto, no me acuerdo si fue 95, yo escribí un artículo muy extenso que está en el ECOS. Ajá. Fíjate, cualquier cosa yo tengo la documentación. Bueno, Bien.
Me fijé, le pedí la documentación y nada que ver pero nada que ver con lo que se comentaba del filántropo. Entonces me puse de acuerdo con él, me cedió algunas cosas y me fui al Archivo Levene, me fui al Archivo General de la Nación y me fui al Archivo de Geodesia y busqué los expedientes. Bien, Juan, antes que nada vamos a recordar de qué estamos hablando, qué es el filántropo para aquellos más jóvenes que no... Sí, que no... El filántropo fue uno de los tantos veleros que se utilizaban entre Buenos Aires, el puerto Quequén y Bahía Blanca para llevar y traer mercaderías. Es uno de los tantos, no es el más importante. Que nada terminó encallado. Sí, terminó naufragado. Y ahí empieza la leyenda, porque lo que se dice es que naufragó en Médano Blanco, sí, a las 8:30 de la noche, un 29 de mayo. Bueno, yo cuando un día empecé a preguntar a gente que sabía, me dice, mira, vos tenés que ponerte a pensar lo siguiente. Vos imaginate, un día de tormenta, un 29 de mayo, pleno invierno, 8:30 de la noche, a 45 kilómetros de Necochea naufraga un velero. ¿Vos te creés que esa misma noche nosotros acá en Necochea nos hubiésemos enterado? Menos en aquella época. Menos en aquella época, porque no estaban los caminos hechos, ¿no? Tenías que depender de un vaquiano o algo por el estilo. Cuando yo empecé a investigar, después cambió fundamentalmente la ubicación del filántropo y estaba en Punta Negra. Ahí sí, ¿por qué? Porque entre la mitad de Punta Negra y el puerto de Necochea estaba la posta del Carlitos, que sí que fueron los que ayudaron y todo eso, y que a que la gente pudiera, para que pudiera al otro día, bueno, no estaba la lista de los pasajeros, no estaba la lista de los tripulantes. Se hablaba de que se había encontrado el ancla ahí en la protesta del mar que hace el capitán para cobrar el seguro, se había perdido en alta mar. O sea, todas esas cosas, yo traté punto por punto, tema por tema, de ir puliéndolo, ¿viste? De ir corrigiéndolo y de dejar constancia por qué lo había corregido. Porque no es que yo lo haya dicho y nada más. Claro. Entonces yo, por ejemplo, la tripulación del filántropo son tal marinero, tal, y el capitán. Bueno, ¿dónde está? Acá. ¿Y dónde está ese documento? Ese documento está en tal carpeta, en el Archivo General de la Nación, en tal piso, y tenés que hablar con fulano de tal o mengano de tal para que te dé el expediente. Eso está reflejado no solamente con el filántropo y otras historias, sino con esto. Eso te llevó por lo menos una cantidad de 14 años. Sí, para estos libros 14 años. 14. Está bien, no es que me dediqué exclusivamente a eso, porque me dediqué a los congresos de historia, yo tengo para publicar, nada más que los dinerillos no están. Claro. Tengo 12 libros más editados sobre la historia de Necochea. Cuestan mucho. Si vos no tenés un mecenas, si vos no tenés una empresa que te respalda, costoso. Exacto. También estuviste en el Consejo Deliberante de Necochea, te recibió el actual presidente. Sí, el doctor Schwartz. Sí. Ahí también le entregaste a... Sí, le entregué unos libros, y bueno, y me está faltando hablar con el delegado de Quequén a ver si podemos hacer una reunión con la Sociedad de Fomento. Muy bien, y aquí en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreira también se entrega... Recién acabo de hablar con Alberto, ahora cuando terminemos esta charla me comunicaré con él y veré de dejar... ¿Algún ejemplar? Un ejemplar, sí. Perfecto. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar presente y hablar un poco de tu obra, de tus libros, y conocemos un poquito más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Segunda y última pausa en El Ciudadano, ya volvemos. All my time I'm waiting you to answer the phone.
Nothing seems to happen, but the last age is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima.
Punto de Vista es un programa radial que se emite por Ecos Radio. Acaba de cumplir un año y, por supuesto, que hubo celebración. Al respecto les brindamos un informe y también en la parte final la palabra del director del multimedio Ecos Diarios, Gonzalo Irazoqui. Una fría y oscura mañana otoñal, 13 de mayo de 2024. Así comenzaba Punto de Vista, el primer programa matutino de Ecos Radio en el 97.9 del dial. Desde la calle 56, a metros de la Plaza Dardo Rocha, nacía este espacio que cada día, entre las 7 y las 9 de la mañana, informa, entrevista, reflexiona y acompaña. Punto de Vista es parte de Ecos Diarios, el multimedio con más de 100 años de historia, que decidió apostar a una nueva etapa en el aire de la FM. Conducción sólida y reconocida. Hugo Moller y Gustavo Nicolás, periodistas con décadas de trayectoria, principalmente en la televisión local, pero también con raíces profundas en el periodismo gráfico y radial. A ellos se sumó desde el primer día Bárbara Liz Domínguez, joven abogada con frescura, simpatía y aportes clave en temas legales y tecnológicos. Aunque por motivos profesionales dejó el programa, su paso dejó una huella. En su lugar llegó Mickey Smith con su mirada sobre temas de interés general y el mismo compromiso. Detrás del micrófono también hay un equipo que hace posible el aire. Florencia Ginel en redes sociales, Agustín Torres en los controles, Gabriel Fioriti en la producción y Emiliano López en la puesta al aire. Durante este primer año, Punto de Vista se consolidó como una voz plural con información local, nacional e internacional, entrevistas en profundidad, columnas temáticas y, como no podía faltar, buena música. Hoy, al cumplirse un año de aquella primera emisión, los conductores agradecen la confianza del multimedio Ecos Diarios por haberles dado la posibilidad de impulsar este proyecto que ya es parte de las mañanas de muchos oyentes. Y quien no quiso faltar a este aniversario fue el director de Ecos Diarios con este saludo. Hola Hugo, hola Gustavo, hola a todo el equipo de Punto de Vista. Los quiero saludar y felicitar por este primer año de programa. Decirle que estamos muy contentos por su acompañamiento y vamos por la gran transformación del Ecos Diarios al multimedio. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos. Llegamos así al final de un nuevo programa de Ciudadano que podés ver a través de YouTube, como así también en nuestro propio portal de noticias, que es www.ciudadanonecochea.com.ar. Además, estamos en Agenda Necochense, que es el canal por streaming de aquí del distrito, y también nos pueden ver a través de la televisión, tanto en Lobería como en San Cayetano y en Juan N. Fernández. Nos reencontramos la semana próxima. Hasta entonces.